El señor Luis Solari de la Fuente, médico, cirujano, ha sido ministro de Estado, congresista de la República y expresidente del Consejo de Ministros. Muy buenas noches, bienvenido. Por favor, si puede activar el sonido de su computadora, si es tan amable. No, ya está. Sí, Bueno, perfecto. muchas Buenas gracias, señora noches. Valverde. Y mucho gusto estar con usted y todos los seguidores de Onda Digital. Muy amable. Y además ahora salimos por canal 794 HD en Lima, por lo menos de Cable Más. Doctor Solari, no sé Excelente. si ha tenido Gracias. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar los minutos últimos que he sostenido con una periodista que radica en Panamá. Y he querido empezar con una entrevista, digamos, internacional, porque se va subrayando el descontento social, económico, también, claro, está político, en los distintos países donde todavía, digamos, impera la democracia. Y mi primera pregunta es esta, ¿no? ¿Cuánto de manejo político aún podemos tener? Usted que ha sido presidente del Consejo de Ministros. Porque de lo que se trata es de negociar. Lamentablemente es una palabra, la palabra negociación, estigmatizada, pues, ¿no? Porque negociación no se comprende como que vamos por 4 puntos, usted tiene 3, yo tengo 1, o tenemos 2. La idea es que un acuerdo perdure en el tiempo, sabiendo que no tenemos todas las de ganar, ni usted ni yo. Dada la actual circunstancia y en este escenario, ¿cuánto hoy día, antes del 28 de julio, con una composición que se tiene que discutir, digamos, en el Congreso de la República, que ha hecho lo suyo, modificando algunos artículos, a algunas personas les gusta, a otras no? En todo este marasmo, ¿qué observo estoy? ¿Cuánto de manejo político todavía podemos tener? Bueno, el problema que hay es que nosotros queremos resolver lo que está en el sobrenadante, ¿no? Esto es como que quisiéramos arreglar un lago solamente arreglando la superficie y no lo que hay abajo, ¿no? La situación actual que vive América Latina, como decía la periodista que usted entrevistó, ¿no? De Panamá, Chile, Quito, Ecuador, etcétera. Esos son simplemente, y aquí es donde se comete el error de pensar que esa es la causa. No, todos estos movimientos y estos presidentes de izquierda que hay en Chile, Colombia y Perú, digamos los últimos electos aquí en Sudamérica, ellos son la consecuencia de una situación. Ellos no son la causa de una situación. Y ahí es donde mucha gente que no está de acuerdo, ¿no? Y no solo es mucha gente, es la mayoría de los ciudadanos de estos tres países que no están de acuerdo. ¿Y cómo sabemos que no están de acuerdo? Porque si uno toma el padrón electoral, o sea, el registro de todos los electores hábiles, el señor Boric en Chile es electo solo con 31%, el señor Castillo con 35% y el señor Petro con 29%. Es decir, en Chile 69% no votó por Boric, en el Perú 65% no votó por Castillo y en Colombia 71% no votó por Petro. Es decir, hay lo que le llama el latino barómetro la crisis de ausencia de las mayorías. O sea, llegan estas personas con las minorías, con los votos de las minorías olvidadas, definitivamente. Acá el voto rural, en el caso del Perú, fue sustancial para el señor Castillo. Llegan con los votos de las minorías y por tanto no tienen mayorías en los parlamentos. Entonces, obviamente, ahí es donde uno compara los tres gobiernos y va a ver cuál es el presidente más hábil para no hacer gabinetes todos del lado del que gobiernan. Ese es por ejemplo, error del señor Menin, un gabinete todo de la derecha. Error del señor Castillo, un gabinete todo de la izquierda. Cuando nuestros países no son así. Nuestros países son de todos. Y cuando uno gana ni siquiera con la mitad de los votos, está ganando con un tercio.
Ahí imagínense si aplicamos el dicho de John Kennedy, se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la otra mitad en contra. Entonces acá se puede ganar con un tercio, pero no se puede gobernar con dos tercios en contra. Y esa situación de la ausencia de mayorías es la consecuencia de la desnaturalización de la política como la gestión de la cosa pública. Ya no existe la gestión de la cosa pública porque ahora todo se maneja a base de individualizaciones, ¿no es cierto? La política digital, si usted quiere, ¿no? Llega un presidente en Costa Rica, hay un gobierno nuevo que apenas tiene creo que 2 o 3 meses, y ya hay una ola de troles a favor del gobierno y a favor del presidente en las redes, y obviamente nadie está pensando, ¿no es cierto?, a nivel del gobierno, en cómo le resuelvo el problema a cada persona, a cada familia en ese país, sino pensando en cómo me mantengo en el poder. Imagínese si ha ganado con 29-30%, todo lo que uno quiere, todo lo que ese gobierno, ese presidente quiere, es simplemente mantenerse. Entonces, no se le resuelven los problemas a las personas. Recordemos acá en el Perú, ¿quiénes votaron por Belaúnde? Los mismos que votaron después por García, que después votaron por Fujimori, que después pusieron en el poder a Toledo, después a García, Humala, etcétera, y así sucesivamente, que son sociedades desencantadas. Esto es como que pasa un micro, usted se sube pensando que va a encontrar la solución a sus problemas, no las encuentra, se baja, sube en el siguiente, tampoco, sube en el siguiente, y en ese término ha habido un distanciamiento de los que iban gobernando, de cambiar la realidad para el bien de las personas, simplemente se han mantenido en la realidad que ellos consideraban que debía ser construida. Ya en el exceso, por supuesto, estuvo el Fujimorato, ¿no es cierto?, que creó una realidad artificial donde los pobres estaban más felices que nadie con el dictador y la mortalidad infantil de los pobres era la mayor, ¿no? La recesión afectó más a los pobres, el Fujishock creó más tuberculosis entre los pobres, pero estaba con la operación de medios y el control de los medios de comunicación, vivían en una realidad distinta, en una pararrealidad. Entonces, es esta la situación en la que estamos en este momento. Una complejidad como nunca se ha visto en América Latina, con una complejidad del mundo que cambia y que los que van llegando a resolver lo que hay que resolver en medio de la complejidad no entienden la complejidad y por eso van fracasando uno tras otro, tras otro. Si usted revisa en el caso del Perú, ya pasamos por todos. Ya pasamos Sí. por la derecha, ya pasamos por el Derecha, así centro, es. ya pasamos por la centroizquierda, que era la Ujú. socialdemocracia, pasamos por la centroizquierda de otro tipo, con Vizcarra y con Sagasti, y ahora nos hemos ido hacia la izquierda, pero Ujú. ninguno de ellos ha resuelto, ni tampoco Castillo va a poder resolver, como que tampoco probablemente pueda resolver Boric, y Petro lo que podrá hacer es armar, con la experiencia que tiene ya que en diputados, poder armar una suerte de gabinete que represente más a esos que no han votado por él, ¿no? Pero Eso que quiere vaya a decir, resolver los problemas, que vaya a resolver los problemas, eso es casi, es un imposible en este tema para estos gobiernos, y concluyo con esto, porque simplemente la realidad latinoamericana y de cada país es tan compleja que no la entienden. Le voy a poner un ejemplo simple. ¿Qué pasa cuando usted en la mañana dice, uy, que vamos a almorzar? A ver, ¿qué voy a cocinar? Bueno, al final decide que va a cocinar. Primero está aquí, en la mente, es un intangible, ¿no es cierto? Como el edificio del arquitecto, como la carretilla del carretillero. Primero está acá, después mm, se construye.
Entonces, estos presidentes no entienden eso, no entienden que los intangibles, o sea, lo invisible, es más importante que lo que uno ve. Entonces están centrados en la popularidad, en engañar a la gente diciéndole la nueva reforma agraria, bajará el gas, las corvinas saltarán al plato como el vals, ¿no? Esa es la situación en la que estamos. Y si a eso usted le suma que alguien llega con la idea de saquear el país, ya sabemos que eso va a terminar mal. O sea, esta situación latinoamericana y estos presidentes que tú me dices, uy, ¿ahora qué hacemos con estos presidentes de izquierda? No, ellos son la consecuencia de la suma de problemas no resueltos en la región y el principal de los problemas es la evaporación de los intangibles, o sea, la moral, la ética, el orden social, todas esas cuestiones han desaparecido, inclusive han desaparecido de las aulas escolares, ¿no? Por la reforma educativa que los organismos internacionales nos impusieron a principios de los 90. Y usted que ha sido ministro de Estado, doctor Luis Solari, ¿qué me dice del tema de la corrupción? Que la corrupción es como una carretera que ya está establecida y que parece que nadie puede hacer mucho. Lo que sucede es que si uno quiere resolverle los problemas a las personas, necesita dinero. Y si entra la corrupción, eso es impresionante. Deja de tener dinero para resolver los problemas de las personas, uno. Y segundo, está todo el tiempo el corrupto pensando en cómo corromperse más sin que se dé cuenta la gente y desatiende lo que tiene que hacer para las personas. Entonces, ese abandono de las personas es la lápida del corrupto, ¿no? Porque estos dos elementos van a hacer que en poco tiempo, mire usted cómo Castillo llegó con 35%. ¿Cuánto es su popularidad? 20. O sea, ha perdido entre diversas encuestas, ha perdido en algunas 20, en otros 15 puntos de aprobación de sus votantes. Se supone son duros, ¿no? Entonces, el tema de la corrupción, obviamente, no es una avenida que ya está y todos tienen que transitar por ahí. A mí nunca nadie se ha atrevido a ofrecerme un maletín con plata ni a plantearme nada por obras porque los corruptos saben a quién se lo ofrece. Y hay proveedores honestos del Estado y los proveedores corruptos del Estado no quieren gente honesta en el Estado. Entonces, ¿qué hacen? Financian a los corruptos a la hora de sus campañas para que ellos lleguen por intereses de corrupción o por intereses políticos, como fue el caso de Odebrecht y Lula, ¿no? Con esta cruzada a favor de los gobiernos de izquierda y que los gobiernos de izquierda después los retribuyesen con obras, ¿no? A través de corrupción. Entonces, sí hay instrumentos para ir contra la corrupción. El principal instrumento que hay para ir contra la corrupción en forma rápida es, el presupuesto público pasó de 35.000 millones a 200.000 millones. ¿Y ahí cuánto creció la Contraloría y cuánto creció el Ministerio Mm, Público? mm, Es el mismo prácticamente. Entonces, eso es pues como jugar ping-pong y que le tiren 20 pelotas a la vez a uno y uno solo puede manejar una. Eso es imposible de manejar. Mire el gran esfuerzo que hace la Contraloría. Dice, bueno, tenemos nosotros 2.800 casos de corrupción que hemos detectado. Si tuviera una Contraloría que fuera el doble del tamaño, eso no sería posible, ¿no es cierto? Segundo, carrera pública. Yo he visto destruir todos los trabajos para que en el Perú haya carrera pública, que significa funcionarios que son de carrera y por tanto al ser de carrera no están ahí, solamente cambia uno hasta el nivel de directores, quizás subdirectores, pero el resto de los funcionarios están ahí, son parte del aparato público. En países que hay esto, en las universidades se estudia para ser funcionario público, hay pregrado de gestión pública. En nuestro caso, solo dos universidades tienen porque son personas que no van a poder hacer carrera pública. Entonces, no hay carrera pública,
obviamente llegan pues los saqueadores, ¿no? Como si fueran vikingos invadiendo Inglaterra, ¿no? Llegan con todo, ¿no? Como estamos viendo según los testimonios de los colaboradores fiscales, ¿no? Doctor Solari, casi la última pregunta, porque estoy dejando además que usted explique muy bien sus respuestas. ¿Cree que en nuestro país ya me ha dicho que es el resultado? O sea, José Pedro Castillo está en la presidencia a raíz precisamente de la votación minoritaria, pero de la población. Pregunto, ¿usted cree que hay suficiente caldo también para una protesta masiva? No, en el Perú no, salvo que las cosas se pongan críticas en el extremo que la gente vaya a comprar papas al mercado y que solo salga un apio. En ese Es extremo que, las cosas en ese extremo eh, las cosas pueden cambiar doctor de Solari, una fui a comprar hoy semana. día, perdón, fui a comprar hoy día en la panadería y le hice una broma porque le dije, caramba, le dije, la bolsa es muy pequeña para los panes que estoy llevando. No me dijo ir al panadero, le salió, digamos, el molde más grande. Pero la próxima semana sube el precio del pan. No me diga, me dijo que no leyó. Vamos a ver cuánto nos despacha el saco de harina en estos días. Es decir, las personas ya van a tener menos cantidad de dinero de la que ya tiene el doctor Solar. Usted es médico. Y eso me lleva también, por supuesto, a la otra pregunta. No sé cómo va a hacer ahí, le ruego capacidad gala, que haga usted gala, por favor, de síntesis, porque hoy día yo recién, por otras razones, he ido a recibir mi otra dosis la cuarta dosis de la vacuna, ¿correcto? Contra el COVID, contra la COVID. Y yo, de lo que yo recuerdo, la anterior vez no estaba la pregunta, había varias preguntas, ¿no? Y estaba si yo había hecho un descarte o algo así contra la tuberculosis. Y yo me quedé pensando, y yo comenté aquí en la casa, dije, la crisis ya está pegando tan fuerte que ya debe haber, y usted es médico, ya falta no solamente de alimentación, sino también de cómo saber alimentarse. Menos cantidad de dinero, menos cantidad. Y los niños, la anemia, doctor, ¿qué Mire, más esperará la población? las cosas podrían cambiar de una semana a otra si hay una agudización, ¿no? Recuerde usted que el personal obrero que cobra semanalmente, por ejemplo, construcción civil, llega el domingo y le da a su señora o a su mamá, en caso de que sea soltero, le da una cantidad y le dice, esto es para toda la semana, de lo que ha cobrado el sábado. Bueno, resulta que hoy día esa señora o ese señor, no importa quién sea, va al mercado y cada vez regresa con menos cosas. O sea, eso es lento, pero puede haber un momento en el que esto se vuelva bruscamente peor. Ahí sí podríamos entrar en un tema de una azonada social. Sin embargo, hay que señalar de que aquí no estamos pues camino a una elección ni nada parecido. Estamos camino a elecciones regionales y le cuento, yo tengo la experiencia de que cada vez que hay elecciones regionales se calienta el país. ¿Por qué? Porque como no hay partidos políticos en el interior del país, las personas que tienen alguna vocación política por el lado bueno o por el lado malo, para ser visibles, arman quilombos y protestas. Uy, uy, ahí está el del frente de la no sé cuándo. Entonces, ¿qué hacen los partidos que consiguen candidatos como si fuera una bolichera? Pasan y dicen, ese de acá. Una vez que se inscriben los candidatos, los conflictos sociales bajan por lo menos a la mitad. ¿Por qué? Porque ya consiguieron lo que querían. Entonces, este mes que todavía no se han inscrito los candidatos a las elecciones regional, o que están todavía en el proceso de tacha y estas cosas, va a ser todavía un poco pesado. ¿Mm? Y van a haber otros movimientos para llegar a ese punto. Pero el problema principal que hay en este momento para mí es un intangible. O sea, mire, la gente rural que se identificó con Toledo y después se decepcionó y se sintió traicionada, a mí me lo han dicho personas en Puno.
sin ningún ambaje, personas que tenían toda la fe puesta. Esta es la segunda vez que van a ser engañados y decepcionados por un presidente que vienen de ese sector, según la información que venimos recibiendo todos a través de los medios desde el Ministerio Público. Eso también es un intangible y significa que lo que va a venir después, aquí no pueden haber conductas mesiánicas, ¿no? Como en El Salvador o como en Costa Rica en este momento, o como lo fue Castillo en un momento, ¿no? De que llegue el Mesías y va a arreglar todos los problemas, porque el Mesías solo va a obtener la minoría de los votos, ¿no? Acá lo único que va a resolver el tema finalmente es tener un gobierno de todos con todos y para todos. Y eso no lo parecen entender estos partidos que están en el Congreso negociando, pues sabe Dios, vendiéndose su voto por un puente o porque el gobierno tiene que cumplir el guión, es como un guión de una telenovela, que usted ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Que por ejemplo, la captura de la mesa directiva del Parlamento. Entonces, ahí uno se da cuenta de que estas personas y esas organizaciones ni siquiera pueden ver la punta de la nariz de lo que está realmente pasando dentro que los académicos hemos convenido en llamar en la complejidad de la situación y solamente miran, como le digo, regresemos al principio de la primera respuesta, tratan de resolver una tormenta controlando solamente la superficie del lago y no la totalidad del lago. Esa es la situación en la que nosotros estamos, en la que obviamente no va a haber ningún líder mesiánico, porque usted ve a los que están a la vista, no existen, no funcionan, no tienen carisma, ni siquiera pueden hablar bien cuando van a un debate. Esto va a ser una cuestión de tipo colectivo, pero no me parece que vaya por el lado de la azonada, ¿no? Pero va a ser Correcto. después de que termine este régimen, que está pronto a terminar, ¿no? Pronto, ay doctor, siento como si hubiera pasado en realidad muchos años, pero en fin. Doctor Luis Bueno, si Solari, usted lo muchas mira gracias. dentro de lo que es oiga, si han encontrado en la quebrada de Hawái frente al mar, Hawái acá con J, ¿no? La que está cerca de Cañete, Chincha, en esa quebrada han encontrado restos humanos, creo que de hace 10.000 años, ¿no? Entonces imagínense lo que es un año para nuestra verdadera historia, que no comienza, por supuesto, con los precolombinos, sino mucho antes. Un año no es nada. Cuando dice esto es inminente, bueno, inminente en 5 años significa que puede tomar un mes, 2 meses, 3 meses, pero lo que están contando los colaboradores, ¿ha leído usted lo de ese colaborador eficaz que ha relatado que subastaban las direcciones del Ministerio de Salud por 150.000 soles y los demás ministerios? ¿Usted tiene una idea de cuánto tiempo tomará reconstruir el aparato público cuando esta gente termine presa? Porque toda esa gente, a la hora que la fiscal, y esta fiscal, que es una fiscal penal desde el día que pisó la fiscalía, esta fiscal los va a meter a todos a la sombra. Porque yo le garantizo que esta fiscal no se va a vender por un maletín con nada, ¿no? Correcto. A ver, vamos a volver a conversar tal vez después del 28 si seguimos vivos, ¿no? Bueno, después del 28 o antes si hace falta, porque usted sabe que ha visto usted la velocidad con que vienen los derrumbes, Sí, ¿no? ¿Cómo comienzan así los es, derrumbes? Poquito a poquito y con las leyes de la física, ese así es. derrumbe La va ley de la creciendo gravedad. en fuerza destructiva y en volumen que se derrumba. Muy Siento bien, que en esta entrevista usted me ha... lo mismo sucede en la Correcto. política, ¿no? Siento, Cuando se siento en esta derrumban entrevista... los gobiernos, acuérdese cómo se derrumbó el Fujimorato. Un video, una cosa que parecía insignificante, y los dueños de los barcos, de los aviones, de los tanques, del Poder Judicial, de los medios, los dueños de todo, Sí, se tuvieron que ir solitos por así sí es. mismos, ¿no? No hubo una Siento... sonada social, no hubo
no hubo gente que se murió de hambre en las calles, nada. Simplemente fue una cosa que comenzó pequeña y en una semana era una avalancha que no podía ser detenida. En esa situación Siento, estamos, ¿no? En el Ministerio sí, Público las cosas comenzaron de a pocos con una persona. Ahora hay una buena cantidad de colaboradores que están contando detalles insospechados para una mente sana así como la es suya y la cierto. de nuestros televidentes, ¿no? Siento en esta entrevista que se ha adelantado usted alguna de las palabras que iba a pronunciar. Muchas gracias, doctor Luis Solari, y volvemos a conversar. Es usted muy amable. Que tenga Muy una buena amable, noche. señora Milagros. Placer estar en Hasta Onda pronto. Digital. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. He conversado con Luis Solari, médico, exministro, excongresista, expresidente del Consejo de Ministros.